Muy buenas, clase. Siento mucho decirlo, pero hoy no voy a poder ir a clase. Me he roto el pie. Básicamente, la edad no perdona. Así que, pues he dejado unos deberes aquí en Classroom. Os llevarán seguramente al aula de informática. Y vais a ver que tenéis esta tarea, informe electricidad. Bien, lo primero, vamos a clicar aquí. Vamos a tener aquí nuestro documento. Y ya sabéis, lo primero para poder empezar a trabajar, le damos a archivo, hacer una copia. Y eso ya os lo copiáis. Pues oye, directamente, pues yo voy a tener aquí mi copia. Esa copia ya es la que vais a tener para entregar y donde vamos a ir poniendo todo lo que vamos a ir rellenando a lo largo de esta práctica. Bien, para hacer esta práctica vamos a utilizar el cocodrilo. Cocodrilo yo creo que lo habéis utilizado ya alguna vez, entonces no hay mucho problema. Clicáis y vais a ver que os aparece aquí lo que es la carpetita. Para poder descargarlo, vamos a clicar aquí, a abrir en ventana nueva y ahora sí que nos saldrá la opción de descargar. Le damos a descargar. Vais a ver que ahora aparecerá aquí cuando quiera, porque ya sabéis que el internet Nutrillas, pues es lo que es. Y ya, cuando lo tengáis descargado, vais a ver que aparece como un archivo comprimido. Nosotros abrimos ese archivo, le dais doble clic y esa carpeta, lo que hay aquí, es lo que tenemos que sacar al escritorio. Es decir, ahora cogéis y os lo bajáis al escritorio. ¿Entendéis? Tenemos que sacar esa carpeta. Ya ahí en el escritorio, pues oye, si queréis, pues aquí en el escritorio tendréis esa carpetita de cocodrilo. Clicáis aquí y veis que aparece aquí el cocodrilo. Clicamos y ahí ya donde lo tenemos. Le damos a aceptar, esto pues porque digamos que no es muy legal del todo este programa. Y vamos a darle aquí, vamos a trabajar con símbolos. Bien, hacemos esto grande y si queréis, para poder verlo mejor, vamos a darle aquí donde pone View y le vamos a dar Zoom por 2. Esto ya nos permite pues un poquito más grande. Bien, vamos a ver exactamente qué es lo que nos pide ir haciendo esa memoria. Como veis, tenemos aquí nuestro primer circuito. Ese circuito, como veis, tenemos una pila, aquí un interruptor y aquí una bombilla. Pues vamos a hacerlo tranquilamente. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Lo primero, vais a ver que aquí arriba están todos los símbolos. Vamos a clicar aquí y arrastramos. Y ponemos aquí nuestra pila. Vais a ver que no es una barrita, o sea, dos líneas, sino que esta vez son 4. Esto simplemente es porque es una batería, pero vamos, a asumir que es una pila. En este caso, de 9 voltios. Esto siempre se puede cambiar. Es decir, cuando nosotros elegimos esto, veis que aquí cambia y podríamos cambiar el voltaje. O podemos cambiar lo que es la posición de nuestra batería, ¿no? Si la queréis poner en horizontal. Yo, en principio, la voy a dejar así, en vertical. Bien, vamos hacia atrás y vamos a poner ahora un interruptor. Como veis, para unir esa batería con el interruptor, nosotros ahora clicamos en el extremo, veis que aparece como un carrete y ahora unimos. Veis que aquí nos va apareciendo esas flechitas rojas que nos indica hasta dónde va llegando la electricidad. Fijaos que cuando yo abro, hasta aquí llega la electricidad, ¿entendéis? ¿Veis? Es bastante sencillo. El que esté en rojo significa que, oye, que todavía no ha descargado, es decir, no tenemos que el circuito ha llegado hasta nuestro polo negativo. Bien, ahora vamos a colocar aquí una bombilla. Para eso, cogemos aquí esta primera, la ponemos aquí y vamos de nuevo a unir esa bombilla. ¿Veis cómo las banderas van llegando, nos vamos acercando a ese polo negativo? Bien, pues desde ahí nosotros ahora ya podemos clicar aquí y unir. Como veis, automáticamente aquí ya nos aparece que nuestra bombilla se ilumina. Apagamos, encendemos. Digamos que este es el circuito más sencillo que podemos hacer. El tema es que nosotros queremos medir cuánto es el voltaje de esa bombilla y cuánto es la intensidad en el circuito. Si recordáis, la intensidad, en este caso es un circuito en serie, solo hay un camino, va a ser la misma en todo el circuito. Entonces nosotros ahora vamos a coger aquí, y vamos a borrar. Esto para borrar, si alguna vez lo necesitáis, le dais a suprimir, aparece la cara del cocodrilo y veis que abre las mandíbulas. Clicamos y lo borramos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar en este caso esto que aquí aparece con una V, que en este primer caso es un voltímetro. Ese voltímetro lo que vamos a hacer es medir la caída que hay en la bombilla. Esto es fácil, ya sabéis que si solo hay un elemento, pues recibirá toda la corriente. Vamos a comprobarlo para ver que el programa funciona. Vamos a cogerlo aquí y pinchamos a un lado y al otro. Ese voltímetro, como veis, está en paralelo y tiene su sentido. Eso ya lo veremos en clase, más tranquilos. Lo que pasa, esto me hubiera gustado dar otra clase de teoría y ya meternos en esto, pero pues lo que pasa. Bien, ahí ya tendríamos para medir los voltios. Pero ¿cómo medimos la intensidad?
La intensidad, ya sabéis que eran los amperímetros, eran los amperios. Por lo tanto, cuando clicáis ahí, vamos a coger en este caso amperio. Aquí lo tenéis. Vamos a ponerlo en este caso en horizontal y fijaos que ese puntito esté en la dirección que entre por el positivo. ¿Entendéis? Lo ponemos a favor de la dirección. Ya sabéis que el sentido de la corriente, el sentido convencional, es desde el positivo al negativo. Ahora sí, unimos y lo ponemos. ¿Entendéis? Que ese amperímetro, como veis, mientras que el voltímetro está en paralelo, ese amperímetro está en serie. Así de sencillo, no tiene mucho más. Bien, una vez ya tenemos hecho esto, vamos a copiar ese circuito, le damos a imprimir pantalla y vamos a copiar ese circuito en nuestro documento. En el momento en que lo tengáis, nosotros lo tenemos aquí, yo le doy por ejemplo a control V y ahí ya tendría mi circuito. He copiado lo que es el pantallazo entero. En caso de que si quisiera quedarme solo con esto, pues oye, recorto un poquito, me quedo todo bien limpito y lo pongo grande para que Andrés no tenga que sufrir mucho cuando me vaya a corregir la práctica. O sea, básicamente es eso, ¿entendéis? Pues lo ponemos a ese tamaño. Bien, una vez hemos planteado el circuito, ahora vamos a contestar a estas preguntas. Voy a acercarme para que, en caso de que lo estéis viendo en el ordenador, pues lo tengáis un poquito más fácil. Bien, si ponemos una pila de 9 voltios, la dejamos como 9. ¿Cuál es la intensidad del circuito? Fijaos, la intensidad nos la da el amperímetro. Fijaos que ese amperímetro pone MA. ¿Qué quiere decir eso? Que estos son 90 miliamperios. Es decir, si queréis, podéis poner aquí en cuál es la intensidad. Si queréis, lo ponéis donde pone aquí para insertar texto. Y le vamos a poner que son 90 miliamperios. O, en el caso de que queráis poner amperios, que es como mejor se trabaja, son 90 dividido entre 1000, es decir, 0,09 amperios. Esto es sencillo, simplemente que tenéis que manejar esas cantidades, porque es así como podemos trabajar bastante bien. Bien, ¿qué voltaje tiene la bombilla? Fácil, ¿no? Hemos puesto nuestro voltímetro, ya digo, midiendo la caída que hay en la bombilla, veis que está en los dos extremos, pues rápidamente nosotros vemos que nuestro programita nos ha dicho, oye, 9 voltios. En verdad ni siquiera lo necesitaríamos porque somos listos, ¿no? Ya sabemos que una sola bombilla pues recibe todo lo que es esa carga de la pila. Y ahora por último nos dice qué resistencia tiene la bombilla. Bien, si recordáis, nosotros tenemos siempre la ley de Ohm. Si sabemos el voltaje y sabemos la intensidad, podemos sacar la resistencia. Esto, ya digo, utilizar el triangulito o sacarlo por fórmula, eso ya cada uno es libre de hacerlo como quiera, pero en mi caso yo lo voy a poner, lo voy a poner aquí, encima y aquí, para que aparezca en negro. Fijaos, la resistencia, ¿qué va a ser? Va a ser igual al voltaje partido de la intensidad. Bien, ¿el voltaje cuál es? 9 voltios. ¿Y entre qué lo divido? Recordad, estamos dividiendo voltios con amperios, no con miliamperios. Es decir, tengo que poner aquí no 90, sino 0,09. Por lo tanto, esto, si lo hicierais con la calculadora, os daréis cuenta de que estos son 100 ohmios. Ya está, así de sencillo. Entonces, la bombilla, con esa resistencia de 100 ohmios, al comerse los 9 voltios, genera una intensidad, bueno, digamos que el circuito tiene una intensidad de 0,09 amperios. ¿Veis? Sencillo, no tiene mucha más dificultad. Bien, vamos a por el siguiente. En este caso, fijaos, lo que tenemos son 2 bombillas en vez de solo una. Por lo tanto, vamos a irnos de nuevo a nuestro circuito y si queréis, para hacerlo más rápido, pues vamos a aprovechar. Simplemente yo separo aquí esto, me pongo aquí otra bombilla y voy a poner igualmente otro voltímetro porque quiero medir el voltaje de cada una de las bombillas. Eso es importante. Entonces, como veis, los voltímetros están en paralelo, mientras que el circuito real, porque tened en cuenta que los instrumentos de medida, digamos que hacen cosas un poquito raras, pero no van a recibir ese voltaje. Como veis, nosotros lo que tenemos es que nuestras dos bombillas son los únicos elementos que hacen resistencia. Bien, ¿qué ha pasado? Fijaos, los 9 voltios, como las bombillas son iguales, han trabajado igual, que se llevan cada uno la mitad, 4,5, 4,5. Y sin embargo, la intensidad que antes eran 90 miliamperios ha bajado. ¿Por qué ha bajado? Porque ya sabéis que la intensidad, si subo la resistencia, baja la intensidad. Es decir, si yo tengo más resistencia en el circuito, va a salir menos agua por el grifo. ¿Entendéis que al final es sencillo? Es todo lo que estamos diciendo, es real.
cuando lo llevamos a la práctica. Entonces, igualmente, vamos a copiar este circuito. Vale. Para copiarlo, otra vez, imprimir pantalla. Y ahora sí, vamos a irnos aquí a nuestra memoria. Quitamos esto, control V, y ahí ya vamos a recortar. En mi caso, rápidamente lo dejo niquelado. Repito, dadme excusa para poneros nota. Necesitamos nota. Necesitamos que saquéis notables, sobresalientes, no os quedéis con un suficiente pelado. De verdad que podéis mucho más de lo que vosotros mismos creéis. Sois mucho mejores de lo que creéis. Bien, aquí ya tenemos nuestro circuito. Vamos a volver a lo mismo. Si ponemos una pila de 9 voltios, ¿cuál es la intensidad del circuito? De nuevo, 45. Voy a ponerlo esta vez en negro para que se vea mejor. 45 miliamperios o, perdón, que es en mayúscula, o sea, no vale con una A minúscula. O, en el caso de que queráis ponerlo en amperios, que es lo que yo recomiendo, tenéis que dividir por 1000, es decir, 0,045 amperios. Bien, ¿qué voltaje tiene la bombilla 1 y la 2? Pues las dos, como veis, tienen cada una 4,5, 4,5. Es decir, las dos tienen 4,5 voltios. Veo rápidamente que esto se ha repartido. Ahora, ¿qué resistencia tiene la bombilla 1? Y la 2. Fijaos, de nuevo, nosotros ¿qué resistencia total tenemos en el circuito? Pues la podemos sacar sabiendo la intensidad y el voltaje de la pila. Es decir, si nosotros ahora la resistencia total del circuito es igual al voltaje total partido de la intensidad del circuito, partido de la intensidad, simplemente tengo que poner 9 voltios dividido entre ¿qué? Entre 0,045. Repito, voltaje total partido de la intensidad total. Esto, si lo hicierais, os daréis cuenta de que salen 200 ohmios. Y ahora, tenemos dos bombillas, las dos son iguales. Por lo tanto, la resistencia de la bombilla 1, ¿cuánto va a ser? 100 ohmios. La resistencia de la bombilla 2, ¿cuál va a ser? Pues lo otro, para que lleguen a 200 ohmios. Como veis, las dos están trabajando igual y en verdad es la misma resistencia que hemos visto en el ejemplo 1. Bastante sencillo. Ya veis que esto no tiene ningún problema. Bien, vamos a ir ahora con el circuito 3. Como veis, esta vez las bombillas ya no están en serie. En este caso están en paralelo. Y esto ya es un ejemplo pues un poquito más raro, que ya tenemos que pensar algo, también porque no os he explicado qué pasa cuando son en paralelo. Pero lo vamos a ver sencillo, cuando ahora lo hagamos en el circuito, aquí en el cocodrilo. Bien, vamos a coger este voltímetro, esta bombilla, y lo vamos a poner todo en paralelo. Es decir, vamos a colocar aquí, ¿veis? Si os ponéis muy cerca, el voltímetro no os va a dejar colocarlo, tenéis que poneros un poquito alejados. Y ahí ya conectamos, ¿veis? Ahí lo tenemos. Ponemos nuestra bombilla, la ponemos en paralelo a la otra bombilla. Y aquí ponemos nuestro otro voltímetro. Siempre, recordad, el voltímetro mide la caída entre cada bombilla. Ese es el concepto que a nosotros nos interesa. Bien, vamos a conectar ahora a ese amperímetro y vamos a colocar un segundo amperímetro. Aquí en este caso. Ya sabéis, el puntito siempre mirando hacia el lado positivo. Lo tenemos aquí y vamos a conectar. ¿Entendéis? Si os dais cuenta, quitando los amperímetros, voltímetros, tenemos esas dos bombillas en paralelo. Y fijaos, al tenerlas en paralelo, ahora no se reparte el voltaje. Lo que estás haciendo es que las dos reciben 9 voltios. Las dos brillan con toda la fuerza posible. Pero ¿qué pasa con la intensidad? Fíjate, cuando nosotros ponemos una sola bombilla, es decir, aquí en este punto cae por una y el agua cae por otra, esa intensidad se va 90 por aquí, 90 por acá. ¿Y qué hace al final? 180. Vamos a hacerlo incluso más, ahora que lo estoy pensando. Vamos a poner aquí otro amperímetro. Vais a ver, para que lo veamos incluso más claro. Pinchamos aquí, pinchamos aquí, pinchamos aquí en medio y ya conectamos. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Fijaos, sale por aquí la corriente y llega a este punto y se reparte. Parte del agua cae por aquí, parte cae por aquí. ¿Cuánto? Si os dais cuenta, 90 miliamperios, 90 miliamperios. ¿Y qué pasa cuando llega a este punto?
se vuelve a unir en 180 miliamperios. ¿Veis? Si es más, incluso vamos a hacerlo aún más claro. Vamos a poner, en este caso de nuevo, un amperímetro. Vamos a ponerlo aquí en horizontal. Pinchamos, pinchamos. Si queréis esto, bueno, un poquito feo, pero lo muevo un poco y así lo dejamos niquelado. Y ahora sí, fijaos, ¿qué está pasando? Nosotros desde la pila 180. ¿Por qué me sale menos 180? Por ese puntito. El puntito siempre mirando a positivo. Tiene que mirar hacia donde nosotros tenemos el sentido de la corriente. 180 llega aquí y se divide, 90 y 90, y de nuevo se junta. 180. ¿Veis? Es sencillo. Pues de nuevo, imprimimos pantalla, nos volvemos a ir a nuestro documento, control V, y ahí sí, de nuevo vamos a recortar. Y vamos a dejarlo aquí, aquí y aquí. Muy bien, perfecto. Y de nuevo grandecito, que yo ya repito, estoy viejo y necesito ver las cosas grandes. Muy bien, una vez tengáis hecho esto, ahora sí que os abandono. Y me tenéis que responder a estas preguntas. ¿Qué está pasando con el voltaje de la bombilla 1, de la 2? ¿Qué resistencia tiene cada una? ¿Qué pasa con las intensidades? Y una vez hecho, vamos a ir a por este circuito 4, que ya es bastante más complicado. Aquí ya es mixto, aquí ya pasan cosas un poquito raras. Intentad sacar los valores que os pido a través de Cocodrilo. Y oye, siempre hay gente que podéis dar más. No os quiero cortar las alas. Vosotros tirad millas. O sea, que yo por mí, si llegamos a nivel de bachillerato, mejor. Sin miedo al éxito. Pues nada, gente, yo supongo que será nada más mañana, espero. Y ya pues el jueves, bueno, creo que con vosotros ya no... Sí que tengo clase. Pues venga, nos vemos. Un abrazo, gente.